Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría. Como todos los jueves, la charla de hoy corresponde a la convivencia entre los familiares y los familiares de pacientes con demencia, con enfermedad de Alzheimer y estos pacientes que están cursando con dicha patología. Bueno, para poder organizar la charla y para su mayor comprensión va a estar dividida en diferentes bloques, comenzando con introducción, con diferentes temas y con la conclusión final. Bueno, a modo de introducción, vamos a ver que es una enfermedad que afecta a nivel mundial una importante cantidad de habitantes. Y es importante entender que si bien, como dice acá, eh, la tasa de prevalencia en los 85, en un paciente, mejor dicho, no en un individuo, sino en un paciente de 85 años, la tasa de prevalencia es de casi el 50%. Es una tasa mm, bastante alta en cuanto a lo que es la prevalencia, es decir, de una población, de esa población, ¿cuánto es el porcentaje de individuos que padecen esa enfermedad? Y a los 85 años, casi la mitad de la población presenta dicha enfermedad a nivel mundial. No se puede hablar de causa de muerte por enfermedad de Alzheimer, ya que el paciente per se no muere por la demencia propiamente dicha, sino por el deterioro que causa la demencia en el sistema inmunitario, en la defensa del paciente, que lo hace mucho más vulnerable a infecciones, sobre todo a nivel urinario y a nivel respiratorio, o bien puede morir por otra causa que no sea por deterioro de la enfermedad de Alzheimer, por alguna otra patología que tenga, ya que se trata de pacientes adultos mayores, por alguna otra comorbilidad, por ejemplo, una cardiopatía o una enfermedad cerebrovascular. Bien, la supervivencia, acá hay un rango que es entre 5 a 10 años, pero siempre va a depender de en qué fase se diagnostique, cómo es la evolución de fase en fase, hasta llegar a las fases más invalidantes en donde hay pérdida de autonomía del paciente. Bueno, entonces, como siempre se nombra, hay síntomas conductuales comportamentales de la enfermedad de Alzheimer y otros síntomas más psíquicos como depresión sobre todo. eh, También pueden aparecer síntomas positivos, que son los síntomas positivos, los llamados las alucinaciones, los delirios, que no son muy estructurados tampoco, justamente por este deterioro cognitivo. No va a presentar, por ejemplo, una idea delirante paranoide muy estructurada, con mucho detalle, sino que va a ser precaria justamente esto acorde al deterioro cognitivo. Y dentro de los que son los síntomas conductuales, y lo vamos a ver también más adelante dentro de esta charla, es el tema de la irritabilidad y la agresión. Vamos a ver que hay escenarios que son más proclives a que aparezcan estos síntomas conductuales y de comportamiento. Y por supuesto, tanto los síntomas del comportamiento, los conductuales y los síntomas ya psíquicos o cognitivos, que además hay que agregar pérdida de memoria, desorientación, em, alteraciones de las funciones ejecutivas, de todo lo que es planificación para llegar a cumplir con un determinado objetivo, una determinada tarea, resolver problemas por su cuenta, va perdiendo, como se dijo, la autonomía, todo esto
que termina originando y en qué termina derivando, por supuesto, en una afectación emocional y física, agregaría yo, de los cuidadores. Continuando. Bien, vamos a ver que las personas que presentan, los pacientes, mejor dicho, que presentan demencia por enfermedad de Alzheimer, la gran mayoría está al cuidado de la familia. No están institucionalizados, no están en un tercer nivel, en un geriátrico, muchas veces por cuestión de costos y también muchas veces porque la familia quiere cuidar justamente a su propio familiar, ¿sí? Y por supuesto, en la gran mayoría de los casos, si la familia es la que se hace cargo de este paciente, va a ser la que va a tener mayor responsabilidad del cuidado de este paciente y de cubrir justamente todas las necesidades propias de la enfermedad. Hay un punto importante que hay que tener en cuenta que es una toma de decisión bastante difícil, que muchas veces, en algunos casos, dependiendo de la etapa, el paciente con enfermedad de Alzheimer puede participar en esta toma de decisión y en otros casos la tiene que tomar la familia. Con todo, puede haber consenso familiar o bien puede haber rispideces a nivel familiar o un punto intermedio, pero que es justamente cuando en el hogar, cuando ya la familia no puede cubrir con esas necesidades que necesita el paciente, que deben ser satisfechas para un correcto tratamiento, para una correcta calidad de vida del paciente y necesita la institucionalización para poder cubrir las necesidades, que el paciente esté seguro y también esto va a proporcionar tranquilidad en el entorno familiar de que está cuidado y de que ante cualquier intercurrencia clínica o intercurrencia propia de la patología va a haber una asistencia inmediata. Bien. Y bueno, y acá volvemos a lo mismo que la gran mayoría de los pacientes convive junto con su familia y no en las instituciones. Y cuando se institucionaliza el paciente, en el caso que nombré anteriormente, cuando las necesidades propias del cuadro del paciente ya no pueden ser satisfechas dentro del hogar y necesitan ser cubiertas en una institución para la seguridad del paciente y también para la tranquilidad eh, de la familia y también para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Y yendo al punto que estábamos anteriormente, la mayoría está al cuidado de la familia y sobre todo de qué sector familiar. Hay un sector familiar que es las personas, los integrantes de la familia de mayor edad, son los que se van a hacer en general cargo de los pacientes, que son, por ejemplo, la esposa, el esposo, el hijo o la hija, y no tanto los integrantes más jóvenes, ¿sí? Esto a nivel habla hispana. Continuando. Vamos a hablar un poco de cómo repercute, ¿sí? Que repercute tanto a nivel emocional como a nivel físico, ¿sí? Y acá continuando con lo que estaba comentando anteriormente, cada vez hay más cuidadores familiares justamente por los costos de institucionalizarlo tempranamente. Muchas veces dentro de la familia tienen que trabajar, tienen su vida, tienen sus proyectos y es un paciente que necesita un cuidado 24/7 y a veces
hay personas que no lo pueden hacer y quizás no recurran a a institucionalizar al paciente a un tercer nivel, sino a un cuidador externo para que lo pueda ayudar mientras, por ejemplo, trabaja. Pero em, hay cada vez menos cuidadores familiares dependiendo justamente de lo que se dijo hace un rato, que es el tema de qué grupo etario familiar. No tanto las personas mayores como las esposas, hijas, esposos, hijos, sino, por ejemplo, el nieto o el hijo muy joven que está a cargo, o la hija muy joven que está a cargo del paciente, ¿sí? Los menores de 45 años son justamente los que por ser de otra generación, tener otras tradiciones, otros valores y también tener otras ocupaciones, lo que hacen es ponen en marcha otras formas, otras herramientas para el cuidado, ¿sí? ¿Qué hacen justamente? Buscan ayuda externa. Acá dice aislamiento del problema. No es que están desligándose justamente del cuidado, sino que dado su estilo de vida, sus ocupaciones, sus responsabilidades, lo que hacen es implementar herramientas como por ejemplo buscar ayuda externa en cuidadores, contratar un cuidador, ¿sí? O bien lo que se nombró en otras charlas, que es dentro de la familia, eh, ir rotando el rol del cuidador del paciente que no recaiga sobre la misma persona. También, ¿qué otras estrategias utilizan justamente por ser mucho más jóvenes? La estimulación. Están mucho más eh, les es mucho más fácil a las personas jóvenes encontrar formas de poder estimular a una persona con un deterioro cognitivo dentro del contexto de enfermedad de Alzheimer, sí, que aprendan cosas nuevas, también utilizando correctamente, sin sobreestimular, ni caer tampoco en la falta de estímulo, pero los dispositivos digitales también son formas de poder estimular, formas de que puedan aprender y el aprender cosas nuevas, también la estimulación y sociabilizar son factores protectores dentro de de este tipo de demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que si bien lo que hacen es justamente no van a impedir que siga avanzando las diferentes fases de la enfermedad, pero hace que el pasaje entre fase y fase sea eh, lo más prolongado y con la mejor calidad de vida del paciente. Y también la estimulación, el aprendizaje, sociabilizar, además de, bueno, ya lo conocido que es el control de los factores de riesgo, así como hay factores protectores, hay factores de riesgo, por ejemplo, factores de riesgo cardiovasculares, evitar caídas. Em, bueno, justamente estos dispositivos digitales les permiten poder aprender cosas nuevas y preservar las funciones cognitivas que están deterioradas para que el deterioro sea lo menos abrupto posible y el pasaje de fase a fase sea lo menos abrupta posible, con buena calidad de vida por parte del paciente, ¿sí? Y también otra cuestión que es aceptar la situación, que es mucho más fácil para las personas jóvenes, no para todos, pero a grandes rasgos, aceptar la situación y hacer un plan de cómo va a ser el cuidado de este paciente. Y el hecho de poder planificar el cuidado del paciente, ir anticipándose a posibles eventualidades, justamente evita
la sobrecarga en el cuidador y el ya conocido síndrome del cuidador quemado. Después, acá hay una diferencia entre géneros que en general las mujeres tienden a vincularse de otra manera con el paciente, ¿sí? Tienen un poco más de paciencia, realizan todas estas actividades, todas estas herramientas de poder estimularlos, de enseñarles cosas, le hablan con más calma, más paciencia, vamos a hacer foco que es importante hacer el contacto visual, hablar en un tono no tan elevado, calmo, con templanza, con paciencia, con preguntas cortas, simples, entendibles, que el paciente las pueda responder fácilmente. Y también tienen un mayor nivel de aceptación comparado con el género opuesto. Bien, continuando. Yendo acá, esto es más una cuestión a nivel social, ¿sí? Ya estamos en una etapa en la cual la sociedad está más individualista. No sé si la palabra deshumanización es la más asertiva, pero sí en general se puede decir que en la sociedad, sobre todo en las personas más jóvenes, ya los vínculos no son o no comparten los mismos valores comparados, por ejemplo, con el cuidador de mayor edad. Sobre todo cuando hablamos anteriormente de los cuidadores menores de 45 años que están con quizás iniciando o teniendo problemas de pareja, separaciones, divorcios. Todos estos van a ser impedimentos que van a actuar en detrimento de el cuidado del paciente con enfermedad de Alzheimer. Bueno, ahora sí continuamos, no quería dejar pasar este ítem. Bueno, entonces, siempre la familia nuclear va a ser la primera red de contención, no solamente para este tipo de demencia, sino también para cualquier enfermedad en- tenga que ver con lo neurológico, con lo psiquiátrico, con cualquier especialidad. Es la primera red de contención, ¿sí? Y bueno, y se vuelve a que las personas de edad avanzada son las personas que van a estar, tienen mayor posibilidad de poder estar cuidando al paciente 24/7. Bien, continuando con el tema, bien, también. La tasa de esas personas que ya nombramos, los cuidadores de edad avanzada, asciende aproximadamente al 70%. Es una diferencia bastante notable del cuidador familiar mayor comparado con los más jóvenes que están por debajo de los 45 años. El 70% corresponden a cuidadores familiares que son de edad avanzada, ¿sí? Entonces, como se dijo, esposa, esposa, hijo, hija, en la cual hay otro tipo de vínculo y también al estar 24/7 al cuidado, esto va a terminar, puede o no eh, recaer en soledad, síntomas compatibles con sintomatología depresiva, síntomas compatibles con sintomatología ansiosa, en angustia, y todo esto termina en, sobre todo, no solamente
desolación en tanto y en cuanto haya una buena vía de comunicación con el profesional, con el médico tratante del paciente o lo que es el equipo interdisciplinario a cargo del paciente, a partir del cual el familiar obtiene la información eh, justamente personalizada, la información acerca de la enfermedad, teniendo en cuenta el perfil del paciente y en qué etapa de la demencia por enfermedad del Alzheimer se encuentra el paciente. Pero sí van a experimentar impotencia, también frustración, porque por más cuidado que haya, la enfermedad va a terminar avanzando y va a llegar a las etapas finales en donde donde el paciente pierde la autonomía y también el cuidado va a ser mucho mayor y mucho más va a ser el desgaste del cuidador. Bien. Eh, Acá hay un término bastante interesante que son los enfermos silentes. A estos enfermos silentes hace referencia justamente a los cuidadores, porque muchas veces em, en la consulta se trata al paciente, pero se debería de tratar conjuntamente al paciente como así también su entorno, por todo lo anteriormente dicho. Y después, además, el tema de el familiar que presenta a su cargo el cuidado de un paciente con enfermedad de Alzheimer y que es un paciente y que es un cuidador, perdón, laboralmente activo, van aumentando cada vez más. Estos son personas que quizás no puedan pagar una institución, no puedan institucionalizar al paciente y terminen acudiendo a ayuda externa, ¿sí? Cuidadores externos. Los cuidados, por supuesto, como se dijo, son continuos durante una cantidad de horas extenuantes, ¿sí? Bueno, acá vuelve el tema del género, que en general, a grandes rasgos, eh, esto es bastante subjetivo, pero en general las mujeres tienen una forma de poder acercarse al paciente, de cuidarlo con mayor comprensión y con mayor entrega en comparación al género opuesto, pero es bastante subjetivo. Además, el cuidador no solamente está a cargo de las necesidades de poder estar al tanto de que dónde se encuentra el paciente, si el paciente se encuentra bien, si está agitado, si está irritable, si tomó la medicación, si comió, los hábitos esenciales, la higiene, la vestimenta, lo que ya se nombró, la alimentación, sino también que tienen que hacer otras tareas de la casa, tienen que además ocuparse de otros miembros de la familia, por ejemplo, hijos, así que ya esto, el hacerse cargo justamente de las actividades propias de cualquier persona, más el cuidado del paciente, va a quitar tiempo para actividades para el disfrute, el descanso, la desconexión del cuidador, que es una cuestión muy importante. Y bueno, y terminan debilitando no solamente psíquicamente, sino también físicamente. Estos dos aspectos están totalmente intrínsecamente asociados. No se puede hablar de solamente de desgaste psíquico, dejando de lado el desgaste físico, van de la mano. Y acá hay como una premisa básica que el entorno es el que por supuesto tiene que adaptarse a la patología del paciente y no al revés.
Importante también conocer los hábitos, saber qué le gusta comer, saber cuáles son sus rutinas, saber qué sector de la casa le gusta más. Así, todas estas son herramientas, es información que puede ayudar a hacer una planificación mucho más asertiva y mucho más eficiente para poder cuidar al paciente. Vamos a ver la adaptación del paciente al entorno y cómo esto repercute. El ambiente, por supuesto, el hogar tiene que ser un lugar donde tiene que haber tranquilidad, ¿sí? No puede estar la casa, por ejemplo, plagada todos los días de nietos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Tiene que ser un lugar que sea amable para con el paciente, para que el paciente se pueda sentir relajado y no estimular síntomas conductuales como ya los nombrados irritabilidad, agresividad, ¿sí? Bien, también, ¿qué ayuda? eh, que esté en lugares que el paciente, bueno, primero conocer los lugares de la casa que el paciente disfruta, que les gusta estar, que está cómodo, que está tranquilo, eso es importante. Mantener objetos, sobre todo objetos que están más relacionados con los recuerdos antiguos, es decir, con aquella etapa, ese objeto que le hace recordar una etapa del pasado, ya que lo último que se altera es la memoria de largo plazo. Y también, bueno, ya lo que se dijo anteriormente, importante estar tranquilo frente al paciente. Contacto visual, ser amable, hablar con paciencia, con un tono calmo, con frases cortas. Si queremos preguntar algo, que pueda contestar con sí o con no. No hacer una pregunta que que requiera que el paciente tenga que formular una respuesta que no va a poder formular. Bien. También hay una cuestión menor comparada con todo lo que se dijo anteriormente, que muchas veces cuando se va agravando la agresividad, la irritabilidad, el negativismo por parte del paciente, que son los síntomas conductuales, y también la frustración y la intolerancia de la familia o la falta de cooperación de la familia, esto también afecta a que el profesional a cargo, el médico tratante, pueda cumplir correctamente con el tratamiento o hacer las intervenciones correspondientes para que ese tratamiento funcione, así como también si se encuentra en una residencia en este escenario nombrado anteriormente. Por ejemplo, el personal que está a cargo de esa residencia también se le va a complicar la tarea. Esto es como un dato que parece menor, pero que puede afectar que el paciente pueda tener un buen tratamiento, una buena respuesta y también que esté lo más tranquilo posible con la mejor calidad de vida. Bueno, ya hablamos que dentro de los síntomas psíquicos pueden aparecer psicosis, es decir, alucinaciones, los delirios, como se dijo anteriormente, y después los conductuales que son los dentro de los síntomas, dentro de los psíquicos también el cuadro depresivo y dentro de los conductuales, como ya se dijo, la agresividad y la irritabilidad. Ya se nombró que las ideas delirantes suelen ser de tipo paranoide, no tan estructuradas, son bastante precarias por el deterioro cognitivo. También aparece apatía, falta de iniciativa para iniciar justamente actividades,
esa disminución del interés por iniciar una actividad que antes iniciaba correctamente. Y esto tiene, no está estrictamente asociado a no es sinónimo, mejor dicho, de síntomas compatibles con depresión, pero está asociado a la depresión y la depresión es una de las formas que tiene la enfermedad de Alzheimer de manifestarse, siendo esta bastante eh, la tasa de depresión en pacientes con la enfermedad de Alzheimer es mayor comparada con la tasa o el porcentaje de cuadros de depresión en la población general, en la población no Alzheimer. Y se vuelve a lo anteriormente dicho, que los síntomas más frecuentes y los más difíciles de manejar y los que causan mucho más desgaste para el cuidador son los conductuales, la agresividad, la irritabilidad, el negativismo a comer, el negativismo a bañarse, higienizarse, a tomar la medicación. Todo esto complica mucho el tratamiento y esto hace que con, al no poder seguir tratamiento, las diferentes etapas se vayan sucediendo con mayor más eh, sin tanta brecha, sean mucho más, más rápido la transición entre una fase y otra. Muy bien. Ya hablamos de el negativismo. Y también acá, ¿qué pasa cuando se institucionaliza un paciente que se dijo que es una toma de decisión, que en algunos casos, si es en una fase inicial, el paciente puede también formar parte de esa toma de decisión, ir a ver cuál es el lugar, la residencia en la cual va a mudarse, o en otros casos, cuando ya hay una etapa mucho más avanzada, el paciente ya va perdiendo la autonomía, no puede tomar la decisión y esa decisión queda a cargo del grupo familiar, pero cuando ya están institucionalizados, pequeños cambios pueden provocar grandes cambios conductuales, ¿sí? O psíquicos también. Un ejemplo, el cambio de una enfermera con la cual, una enfermera que se utilizaba todas las herramientas y y tenía el trato con el paciente que se nombró anteriormente. Hacer contacto visual, hablar en un tono calmo, las indicaciones o las preguntas, hacerlas claras, concisas para que el paciente pueda responder. Es sustituida por otra que quizás no tenga tanta paciencia y esto termine dando como resultado de que el paciente se torne mucho más irritable o también se deprima porque extraña el escenario anterior, ¿sí? También en todo lo que es institución, va aumentando va aumentando, por ejemplo, los síntomas conductuales tales como la agresividad, porque ya dejan de estar en su lugar de pertenencia, en su casa, y pasan a una residencia, a una institución. Se tornan mucho más agresivos y mucho más susceptibles a cualquier factor estresor, ¿sí? Como se nombró también anteriormente. Vamos a ver qué tipo de habilidades, qué tipo de herramientas nos puede ayudar como parte de la terapéutica y que puede implementar el cuidador. Vamos a ver. Em, la forma de interactuar, que esto ya se comentó, el contacto físico, todo lo que es la parte de sociabilización, es un factor protector, al igual que la estimulación, al igual que el aprendizaje, como se comentó anteriormente.
Y como conclusión, finalizando ya la charla del día de hoy, para justamente eh, no evitar, porque la enfermedad avanza, las diferentes etapas se van a ir sucediendo, pero como se nombró, lo importante es que se vayan sucediendo eh, no tan abruptamente, que la transición sea lo más prolongada posible. Y así se mantiene justamente una mejor calidad de vida por parte de justamente el paciente con demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Por eso es importante lo que ya se dijo anteriormente, hacer foco en factores protectores, estimulación, que aprenda cosas nuevas, la sociabilización, todo eso hace más que el mantenimiento, la preservación de las funciones cognitivas. Quizás nunca se van a, quizás no se van a recuperar, pero intentar que no empeoren. Bien, entonces, en el contexto de la institucionalización del paciente, puede actuar tanto favoreciendo como en detrimento. En detrimento en relación a lo que se dijo que deja su lugar de pertenencia para pasar a otro sitio que no es su hogar, no están sus cosas, no están sus recuerdos, quizás no esté cómodo en ese lugar. O no lo trate como lo trata la familia en su hogar, ¿sí? Y también depende de el personal, el trato del personal. Pero bueno, esto es bastante circunstancial y depende de la institución en la cual se encuentre. Como por ejemplo algunas actitudes del personal cuando se institucionaliza al paciente es ya ignorar las necesidades del paciente, por supuesto, no tener paciencia cuando el paciente está nervioso, irritable, irascible, o directamente tener una mala comunicación, que esto ya se nombró cómo debe ser el contacto y la comunicación con el paciente para que el paciente pueda, para evitar justamente que el paciente caiga en una situación que no pueda responder a lo que le están preguntando, ¿sí? Pues todo esto, ¿en qué va a redundar? ¿En qué va a terminar? Dando como resultado que se terminen exacerbando todos los síntomas y va esto también a redundar en una aceleración del pasaje de una fase a otra de la enfermedad del Alzheimer y que se llegue mucho más prontamente a las fases de pérdida de autonomía del paciente y dependencia total del cuidado externo. Y toda la actitud contraria, la paciencia y todo lo que ya se nombró anteriormente, hacer contacto visual, compartir momentos, compartir una canción que sabemos, poner una canción que sabemos que le gusta al paciente, prepararle algo que sabemos que le gusta al paciente, compartir recuerdos de un álbum de fotos. Una salida en caso de que se pueda movilizar todo lo que tenga que ver con la parte social, con la parte de la amabilidad, la paciencia, la templanza, la forma de comunicación, se preservan justamente el deterioro y esto implica que ese pasaje entre una fase y otra sea mucho más prolongada y esto actúe favoreciendo la calidad de vida del paciente. Bueno.
Espero que la charla de hoy haya sido de ayuda y bueno, estamos en contacto en la próxima charla y como todos los jueves, estamos acá para ofrecerle herramientas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, hasta la próxima.